¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre conceptos de programación. Utilizando algunos puertos digitales aprovecharemos para introducir el manejo de la sentencia de control for y el concepto de arreglo. La sentencia de control for es lo que llamamos un ciclo iterativo, es decir, repite un bloque de instrucciones un cierto número de veces. La estructura es la siguiente. Aparece la palabra for y entre paréntesis tres parámetros separados por punto y coma. El primero es la inicialización, después una condición que se debe cumplir para que las instrucciones del bloque se ejecuten y luego una condición, un parámetro de incremento. Dentro de llaves aparece el bloque de instrucciones que se van a estar repitiendo este número entero de veces. Por ejemplo, aquí abajo tenemos for, donde se acostumbra tener una variable donde se inicializa, se le da un valor inicial y además en el mismo momento se está declarando el tipo de variable. Como lo que vamos a hacer es un contador de ciclos, normalmente utilizamos una variable entera. En este caso, pues la inicializamos con el valor 0. Después tenemos aquí la condición. Esta condición es la que se debe cumplir para que se continúen ejecutando este bloque de instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que para este ejemplo, mientras i tenga un valor menor o igual que 5, se va a continuar repitiendo el bloque de instrucciones. Por último tenemos una condición de incremento, que es este operador de asignación abreviado i más más. I más más es la abreviatura de i igual a i más 1. Por lo tanto, este es un incremento unitario. Cada vez que se complete un ciclo, entonces se ejecuta esta instrucción de incremento. Por eso digo que i es un contador de ciclos. En este caso el primer ciclo es el 0, pero podrían haber sido designado el número 1. Entonces aquí estamos repitiendo este ciclo de ejemplo y lo voy a tratar de explicar un poco paso a paso. Lo que hace este ciclo for es inicialmente asignar 0 al contador i y lo declara como variable tipo entera. Entonces hacemos i igual a 0. Después será una especie de if, pregunto por la condición. Si i es menor o igual que 5, entonces se ejecuta el bloque. En este caso estas dos instrucciones, pero podrían ser más. Al finalizar la ejecución de las instrucciones del bloque, se hace la instrucción del incremento, en este caso el incremento unitario. Una vez que se hace el incremento, se regresa a preguntar por la condición. Si la condición sigue siendo válida, se vuelve a ejecutar el bloque de instrucciones y se vuelve a incrementar el contador. En el momento que la instrucción deje de ser, el contador se salga de este intervalo y esta condición deje de ser válida, cuando la condición deja de ser válida, se dejan de ejecutar estas instrucciones y simplemente se sigue con el flujo de programa. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso, el incremento, estamos usando la variable j y el incremento puede ser distinto a 1. Si por alguna razón en el algoritmo nos conviene que el incremento sea de 2 en 2, bueno, se puede hacer, solo hay que tener cuidado porque entonces es más difícil saber cuál es el número de veces que se va a repetir el ciclo. Otra cosa es que también puede ser en realidad un incremento negativo, es decir, un decremento. Cuando manejamos decrementos hay que tener en cuenta que, bueno, la inicialización de nuestro contador tiene que ser un número mayor y tenemos que ajustar la condición que se va a seguir para decidir
si se continúa o no con la ejecución de nuestro bloque dentro del ciclo for. Normalmente se suelen utilizar las variables i, j y k para contadores de ciclos en sentencias for, pero se puede utilizar la que ustedes gusten. Vamos a hacer un ejemplo. Consideremos este circuito, que es simplemente un LED conectado al pin 7. Entonces tenemos nuestro LED conectado al pin 7 y tenemos ya los encabezados correspondientes del programa. ¿Qué haría este ciclo for? Podemos ver que prende el LED, se espera 500 milisegundos y después lo apaga. Entonces estas son las instrucciones que se están repitiendo en nuestro ciclo for. Y la pregunta es, ¿cuántas veces parpadea el LED? Y bueno, lo hace un cierto número de veces y después se espera 3 segundos. Pues me refiero a, mientras se ejecuta el ciclo for, ¿cuántas veces parpadea el LED? Entonces, pues tómense un tiempo para pensarlo y vamos a ver. Denle pausa y vamos a pasar a ver. Más bien vamos a pasar directamente a ver el video. Entonces, vamos a ver si acertaron. Vamos a simular el código. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces prende el LED y después permanece un tiempo apagado. Y se repite. Espero que hayan acertado. Bien. Ahora vamos a explicar con detalle el código, cómo funciona esta sentencia for. Decíamos que primero inicializamos nuestro contador, que es una variable tipo entero. Observen cómo estamos inicializando la variable i con el valor 1. Entonces 1 va a ser nuestro primer valor del contador. Después tenemos aquí la condición. El ciclo se va a repetir siempre que i sea menor o igual que 5. Y nuestro incremento unitario. Entonces al inicio i tiene el valor 1. Como 1 es menor o igual que 5, entonces ejecuta el bloque de instrucciones y por lo tanto parpadea una vez nuestro LED. Al finalizar el ciclo se incrementa i, entonces se incrementa y volvemos a preguntar, i es 2 ahora. Preguntamos, i es menor o igual que 5, sí. Entonces se ejecuta el bloque y parpadea otra vez. Al finalizar se incrementa, entonces ahora va a ser i igual a 3. Se sigue cumpliendo, parpadea, se incrementa. Preguntamos, ahora es i igual a 4. Se cumple todavía la condición, vuelve a parpadear. Ya nos acercamos al límite. Después de incrementarse, ahora i vale 5. Preguntamos, i es menor o igual que 5, sí. Entonces parpadea el LED. Volvemos a incrementar i ahora es igual a 6. Entonces cuando volvemos a preguntar ya no se cumple la condición. Al no cumplirse, entonces se sale del ciclo y empieza a ejecutarse esta instrucción, que es el retardo de 3 segundos. En este momento les pediría que hicieran el programa y lo implementaran, ya sea en hardware o en la simulación en Tinkercad. Ustedes tendrán que definir las líneas de código que hacen falta para completar el programa. Bien, después de que hicieron su ejercicio, vamos a ver qué pasa si cambio la instrucción for
a esta con una inicialización i igual a 4. Después pregunto por la condición i es mayor o igual que 0. Y ahora, en lugar de un incremento, utilizo un decremento. El resto del código sería el mismo, solo cambié el interior de la declaración del ciclo for. En esta ocasión, ¿cuántas veces parpadea el LED? Piénsenle. Pueden ponerle pausa en lo que piensan el resultado, y a continuación vamos a dar la respuesta correcta. Exacto, el LED nuevamente parpadea 5 veces, solo que el procedimiento ha variado un poco. Al principio i es igual a 4, se cumple la condición y por lo tanto parpadea. Se decrementa el contador, ahora es i igual a 3, se sigue cumpliendo la condición y parpadea, y se va a seguir decrementando. En el último, casi al salir, i va a llegar a 0, se sigue cumpliendo la condición y va a parpadear por última vez, puesto que después de esta ocasión, al decrementarse i y tiene un valor de -1, -1 ya no cumple nuestra condición, y entonces se sale del ciclo for y se ejecuta esta instrucción de delay. Ahora les propongo esta actividad extrema. Bueno, no es tan extrema, pero sí requiere un poco de más tiempo para hacer la programación. Entonces les sugiero que hagan un circuito donde se conecten 5 LEDs. Y bueno, como eventualmente daré parte de la solución, pues les sugiero que utilicen los pines 2 al 6. Este es el diagrama de una simulación en Tinkercad. Entonces, lo que tendría que hacer su programa es lo siguiente. Vamos a iniciar la simulación. Se ve cómo están prendiendo de manera consecutiva los LEDs. Al principio prenden un poco más lento, pero eso es problema de la simulación y no del código. En el código, el tiempo que está prendido y apagando es constante durante todo el tiempo que corre el programa. Entonces, ¿están listos para el reto? Bien, una posible solución al ejercicio que les propuse es la siguiente. Primero, declarar un arreglo que le vamos a llamar LEDs con 5 elementos. Estos 5 elementos van a ser el número 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y por qué estos números? Porque los voy a usar para referirme a los pines donde tengo conectados los LEDs. Entonces esta es una programación compacta y muy interesante. Entonces en el setup voy a incluir este ciclo del 0 al 4. Y fíjense, aquí en el arreglo queda definido de esta manera. Este que yo considero es el primer elemento, en realidad es el elemento 0 del arreglo. Entonces es LEDs el elemento 0 vale 2, LEDs el elemento 1 vale 3, y así sucesivamente hasta que LEDs el elemento 4 vale 6. Pero aquí están los 5 elementos. Entonces este 5 en realidad me define los elementos del 0 al 4. Eso es muy importante recordarlo. Y bien, aquí en el programa
estoy utilizando nuestra famosa instrucción pin mode para declarar los pines como salida. Entonces, en esta programación compacta, pues voy teniendo acceso cada ciclo, voy mandando llamar a un elemento del arreglo LEDs. El primer elemento que mando a llamar es el 0, y entonces estoy haciendo referencia al pin 2. Y bueno, esta instrucción, este ciclo for se repite 5 veces. En el último hace referencia a LEDs 4, lo declara como salida, y al incrementarse i ya hace referencia a LED 5, pero i igual a 5 ya no cumple esta condición, se sale, continúa con el programa y entro al ciclo loop de mi programa principal, donde tengo la misma estructura del ciclo for, y entonces voy llamando de uno en uno los pines donde tengo conectados los LEDs. Y entonces, cuando i es igual a 0, estoy apuntando, este es el elemento 0, es el pin 2. Entonces, cuando i es igual a 0, el LED que tengo en el pin 2, primero lo prendo, me espero y lo apago. Cuando i es igual a 1, entonces estoy refiriéndome al pin 3, y el pin 3 lo prendo y lo apago. Así sucesivamente, hasta encender y apagar el pin 6. Ahora, si yo quisiera que los LEDs prendieran de uno en uno en un sentido y luego en el sentido contrario, esto lo puedo hacer con una secuencia de 2 ciclos for. Y aquí tendríamos el primero, que es el que acabamos de usar, donde los LEDs prendían en un sentido, y este que uso para que los LEDs prendan en el sentido contrario. Sigo usando la misma estructura de inicializar con 0 mi contador i. Desde luego podía haber empezado, otra alternativa es comenzar con i igual a 4 y hacer decrementos, pero fíjense, esta es otra opción de programación. Aquí, cuando i es igual a 0, en lugar de hacer referencia a LED 0, hago referencia a LEDs 4 menos i. Entonces, 4 menos i, cuando i es igual a 0, 4 menos i es 4, y entonces enciendo el LED en el pin 6. Después i es igual a 1. Cuando i es igual a 1, 4 menos i es 3, y enciendo el pin 5, y así sucesivamente hasta que i es igual a 4. 4 menos 4 es 0, y entonces LEDs de 0 es el LED que tengo conectado en el pin 2. Espero que hayan podido entender un poco el funcionamiento de este ciclo iterativo for, y les agradezco su atención y nos vemos en la próxima.